Hay una gran diferencia entre ser liberado y vivir libre. Eso es lo que vimos hasta ahora en nuestro estudio de Gálatas. En el capítulo 1, Pablo señala que el verdadero evangelio proviene solo de Jesús y no tiene nada que ver con reglas humanas o tradiciones culturales y religiosas. El evangelio es completamente diferente y por esta razón, nuestras vidas deberían ser completamente diferentes. En otras palabras, el evangelio nos demanda algo. Y aunque el evangelio es gratuito y nos hace libres, fija un parámetro para nuestras vidas. De hecho, la mayor libertad se encuentra en someternos a los parámetros y las demandas del evangelio. En Gálatas 2, Pablo nos sorprende al hacernos parte de una conversación. Corre las cortinas y nos deja ver la confrontación que tiene con Pedro. Vio a Pedro decir una cosa y luego vivir de manera diferente, y se preocupa lo suficiente por Pedro y por la iglesia para llamarle la atención. Esto es lo que dice en Gálatas capítulo 2, verso 11. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, me enfrenté a él cara a cara porque lo que hacía era reprochable. En otras palabras, sabía que era culpable. En el verso 12 dice, pues antes de que vinieran algunos de parte de Jacobo, comía con los no judíos, pero después que vinieron, se retraía y se apartaba, porque tenía miedo de los judíos. Y en su simulación participaban también los otros judíos, de modo que hasta Bernabé fue arrastrado, también por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban rectamente y conforme a la verdad del evangelio, dije a Pedro delante de todos, si tú que eres judío no vives como los judíos, sino como los no judíos, ¿por qué obligas a los no judíos a hacerse judíos? Pablo estaba molesto por encontrar a Pedro haciendo justo lo que él había refutado en todo el capítulo 1, modificar el evangelio. Y Pablo estaba tratando arduamente de nivelar el campo espiritual entre los judíos y los gentiles. Por eso cuando ve a uno de los líderes más visibles del cristianismo excluir a los gentiles por miedo de los judíos circuncidados, Pablo sabe que el asunto debe tratarse, no se puede ignorar. Y lo que vemos es que el evangelio de la libertad demanda unidad. A veces asociamos la palabra libertad con hacer lo que uno quiere, pero la verdadera libertad demanda unidad, y la unidad no admite la exclusividad. Este pasaje no se trata solo sobre los alimentos. Lo que le importa a Pablo es que este asunto de los alimentos era en verdad un síntoma de racismo, un síntoma de prejuicio. Para los judíos de aquel entonces, consumir comida kosher era la forma principal de asegurarse de estar separados de la cultura, de mantener esa línea distintiva. Y Pedro había vuelto a los viejos hábitos, difíciles de abandonar. No había dejado aún ciertos prejuicios y Pablo no puede tolerarlo, porque sabe que estos hábitos alimenticios son en realidad una declaración en contra de los gentiles. Y cuando se trata del evangelio, no existe diferencia entre las personas. En el capítulo 2, Pablo nos ayuda a ver por qué podía ser tan valiente frente a alguien como Pedro. No es solo porque Pablo era un valiente y apasionado muchacho, o porque este asunto lo irritara. Puede haber sido en parte por eso, pero hay mucho más. Esto es lo que dice: los que tenían fama y reputación de ser algo, lo que hayan sido en otro tiempo, nada me importa. Dios no hace acepción de personas. No me comunicaron nada nuevo. Resalta, no me demostraron nada. Verso 7. Por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión, como a Pedro el de la circuncisión. Verso 8. Pues el que actuó en Pedro para el apostolado de los judíos, actuó también en mí para con los no judíos. Quizá la palabra humildad no fue la primera que se les cruzó por la mente al leer este conflicto que Pablo tiene con Pedro, pero lo que quiero que vean es que el evangelio de la libertad demanda humildad. Pablo parece valiente y parece que no le importara lo que otra gente piensa. Dice sin tapujos: quien quiera que hayan sido esas personas importantes, no me importa en verdad, no me demostraron nada. Y puede que no suene humilde,
pero creo que sí lo es por lo siguiente. Pablo luego dice que lo que a él le importa y lo que lo une con Pedro es quienes son en Cristo. Y aunque quizás sus tareas sean diferentes, su misión es la misma. Ambos están en la misión de predicar el Evangelio, y hay mucho en juego. La misión es demasiado importante como para distraerse con lo que otra gente piense. Ni siquiera los que tenían fama y reputación. Él no puede distraerse por eso. En vez de detenerse a pensar en lo que los líderes judíos pensaban de él, Pablo confronta las barreras raciales y sociales que conocía muy bien. Eran parte de su heredad, debía superarlas. El Evangelio transformó el prejuicio en la vida de Pablo. Y si el Evangelio lo había confrontado y librado de esas barreras, entonces Pablo debía confrontar a Pedro y a otros líderes judíos con la verdad del Evangelio. Sabía de primera mano que el Evangelio demandaba unidad. Debo decir que no sé mucho sobre decorar o remodelar una casa. Si vinieran a mi casa, verían que tenemos una colección de herramientas, un serrucho, una lijadora de alta calidad y otras herramientas que puedo describir, pero que no sé el nombre técnico porque las herramientas son de mi esposa. Ella disfruta de un buen proyecto, tal vez por eso se casó conmigo. Ella ama los programas sobre remodelación y he visto unos cuantos como para decirles que todos los participantes quieren lo mismo en su casa, un concepto abierto. Así que cuando la familia se muda, se remodela la casa y se tiran las paredes, toman un mazo y las rompen. La parte de la demolición es mi parte favorita del programa. Creo que es lo único sobre lo que digo, yo podría hacer eso. Podría ser capaz de demoler algo. Me encanta esa imagen para describir lo que Pablo está haciendo aquí con el Evangelio. Hay personas que vienen a la casa de Dios a construir paredes y la gente queda dividida en diferentes cuartos, en diferentes grupos. Pablo viene con el Evangelio como mazo y empieza a demoler pared tras pared que amenace con dividir a la familia de Dios. Pablo enfatiza este mensaje en el siguiente capítulo. En Gálatas 3:28 escribe: «Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, sino que todos ustedes son uno en Cristo Jesús». En el capítulo 2, Pablo es capaz de enfrentar a alguien como Pedro de forma tan valiente porque no está preocupado por impresionar a Pedro. No está tratando de reforzar su liderazgo en el movimiento, solo le interesa que se predique el Evangelio. Y si el racismo es parte del Evangelio que Pedro predica, Pablo debe decir algo, sin importarle su propia reputación. Pedro es capaz de responder y cambiar porque él también es humilde y también se interesa más por la misión que por sí mismo, y también se ha sometido a las demandas del Evangelio. Se da cuenta de que el Evangelio le demanda ciertas cosas y Pedro tiene que empezar a demoler esas paredes. Esto lleva a otra cosa que el Evangelio de la libertad nos demanda: la santificación. La santificación es una de esas palabras que oyes a veces en la iglesia, pero que mucha gente no sabe lo que significa. En simples palabras, la santificación es el proceso de ser hecho santo, limpio y útil. Es el proceso de ser adaptado por Dios para un propósito. Pero la santificación no ocurre por esforzarse, no ocurre por trabajar duro para lograrlo. En el verso 16 Pablo dice: «Sabemos que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Y también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, ya que por las obras de la ley nadie será justificado». Cuando tratamos de ganarnos la santificación, cuando el Evangelio se torna Jesús más obedecer las leyes, esto lleva a las comparaciones y a ser engreído o a sentirse derrotado, a quedar atrapado en mi propio orgullo o en mis propios fracasos. En los versos 19 al 21, Pablo habla sobre cómo este enfoque no le funcionó.
En el verso 19 dice, porque yo, por la ley, soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. En el verso 20, pero con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Pablo sabe que cuanto más defienda la libertad de la religión, de las costumbres y los hábitos de los patrones del pasado y las reglas, más gente se preguntará, ¿podemos hacer lo que deseamos? ¿Realmente importa cómo vivimos? Pablo deja claro que el Evangelio de la libertad demanda santificación, que crecemos para ser más y más como Jesús, pero en lugar de ser esclavos de la ley, siempre tratando de ganarnos la santificación, somos libres para vivir simplemente para Dios. Como veremos al seguir estudiando Gálatas, la santificación, el crecimiento espiritual, viene por la fe en Jesús, por el poder del Espíritu Santo. Cuando morimos a nosotros mismos, Cristo vive en nosotros y nos santifica, nos limpia, nos hace santos, nos aparta para sus propósitos. Y si tratamos de hacer esto por nuestra cuenta, Pablo dice, créanme, así no funciona. Él es quien lo hace por nosotros. Ese es el Evangelio de la libertad y esas son las buenas noticias.